La locución es en esencia el arte de emitir mensajes orales, cautivando a los escuchas a través de las sensaciones que producen los significados. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es José Cruzado. Les comento que el pasado 18 de julio en la Municipalidad de Miraflores se presentó el libro Locución de la A a la Z, manual para locutores y para quienes quieran mejorar el habla personal. El autor es doctor en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, periodista y locutor radial con más de 30 años de experiencia y la voz institucional de Radio Programas del Perú, RPP. Me refiero a Hugo Viladegut, con quien vamos a conversar sobre su primer libro. Bienvenido. Gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos a poder desarrollar el tema, empezando por lo que tú desees. Genial. Bien, entonces decíamos que Locución de la A a la Z, su primer libro, ¿correcto? Sí, Publicado es mi primer libro, efectivamente. hace poco y nos gustaríamos primero ahondar, ya que es su primer libro, cómo se originó y en qué contexto se originó precisamente la idea de escribir este libro, por favor, coméntenos. Yo había ido hacia un congreso internacional de locutores iberoamericanos en Managua, Nicaragua, en el año 2001. Y había concluido recientemente, en ese entonces, mi maestría en docencia en el nivel superior. En el Congreso se planteaba si la locución podría ser una profesión o es una profesión. Y entonces habíamos asistido como algo así como 40 o 50 locutores de toda Iberoamérica. Habían locutores de Bolivia, Chile, Ecuador y en muy buena cantidad los de Centroamérica. Estaban de todo sitio, todos son países pequeñitos, pero numerosos, ¿no? Muy numerosos. Habría pues unos 70 u 80 congresistas en ese entonces. Bueno, el tema era crucial, para unos fácil de resolver, para mí muy difícil, porque para ser profesión, cualquier oficio, cualquier ocupación, cualquier trabajo, para ser profesión necesita emparentarse con la ciencia, derivar de la ciencia y probar la ciencia en todos sus contextos. Y luego la predictibilidad de los hechos. O sea, si yo hago una cosa ahora, ¿cuál es la consecuencia posterior? Entonces, la diferencia entre un oficio y una profesión radica en que el oficio se ejecuta. La profesión tiene que ver en la predictibilidad, en las probabilidades, cuáles son las consecuencias de esto. ¿Y por qué es esto? Porque está emparentado con la ciencia, porque la ciencia tiene que ver la contextualidad, tiene que ver la globalidad. El asunto no es tan fácil. Al hablar de la locución como profesión, ¿cuál era su parentesco con la ciencia y cuál era su predictibilidad en el futuro? Entonces, yo desde el punto de vista académico no era, yo veía la pregunta muy, pero muy, muy complicada. Bueno, pero cada uno hablaba de su experiencia, cada una de las experiencias muy loables, muy edificantes, de repente emocionantes, porque era la historia personal de cada uno, pero la experiencia personal de cada uno no resuelve la interrogante que se hacía. Yo hablé de eso, exactamente de eso. Yo lo que le dije, ¿cuáles son las bases científicas para que sea una profesión? Algunos se admiraron un poco, yo les decía, es una profesión en la medida en que hay personas que se dedican a esto, pero también el albañil se dedica a construir y no es profesional, o sea, no es un constructor, no es un ingeniero, es un albañil. Entonces, en ese entender cuáles son las coordenadas que nos permiten ver que esta es una profesión, porque para ser una profesión necesitamos primero resolver una interrogante, y esa interrogante es cómo accedemos a esa profesión, cómo nos preparamos y dónde, en qué sitio se imparte esa educación para que el que se llame locutor
salga del diccionario para convertirse en una persona que se gana la vida con eso, pero a partir de una acreditación. Ese es el origen de la investigación. Y entonces esta investigación primero fue una tesis a nivel de maestría, pero fue la globalidad, es decir, el lenguaje radiofónico. Y el lenguaje radiofónico tiene varios elementos, ¿no? El primer elemento es el libreto, el segundo elemento es la música, el tercer elemento es los efectos sonoros que le dan realismo, y luego viene la palabra y la voz. Y dentro de la palabra está el silencio. Entonces esos elementos son los que hacen de que yo plantee una tesis a nivel de maestría para resolver varias interrogantes. ¿Cómo se piensa para radio? ¿Cómo se escribe para radio? ¿Y cómo se habla en radio? Y finalmente la pregunta más acuciante, ¿cómo se evalúa la efectividad de un programa de radio? Entonces, estas preguntas son las que resuelve esta tesis, que finalmente es aprobada en la Universidad de San Marcos con una nota sobresaliente, con una nota muy alta, y se acepta como tal. Posteriormente, yo hago el ciclo doctoral y saco de estos elementos la voz y la palabra. Y entonces empiezo a desarrollar una metodología de transferencia con mi experiencia, cómo enseñar la locución en el nivel superior. Y entonces empecé a desarrollar en la UTP, Universidad Tecnológica del Perú, y en la Universidad de las Peruanas, y luego algunas conferencias en otras universidades acerca de cuál es la temática y cómo debe de impartirse la educación de formación del locutor. Entonces esto hace de que yo plantee una tesis y un método para la enseñanza de la locución. Primero una descripción de la locución y luego un método de transferencia. Este método estandariza 27 lecciones. Estas 27 lecciones son enumeradas, pero luego pensé yo que estas podrían ser más bien seriadas por letras. Y esto lo hago ya en el libro, pero en la universidad yo hago una enumeración de las lecciones y entonces sustento la tesis también con cum laude, que es la nota máxima, y se aprueba la tesis en el año 2015. Entre que empezó la inquietud en el año 2001 al 2015 pasaron 14 años de investigación. Y de ahí, del 2015 al 2018, en que la pandemia es 2020, al 2018 y del 2018 al 2020 pasan otros 5 años. En ese tiempo es que se adecúa la tesis a ser un manual autoinstructivo destinado a locutores y a personas que quieren perfeccionar el habla personal. Ese es el itinerario que origina este libro que ahora tienes entre manos, José. Sí, y es muy interesante por la relevancia que le ha dado al haberlo presentado como una tesis doctoral, porque me lleva con la siguiente pregunta de eh, ¿cuál sería en todo caso el marco teórico o las fuentes a las cuales usted pudo apoyar y sustentar científicamente su tesis para poder presentarla? Bueno, vamos a hablar más bien de las ramas de la ciencia. La primera, la neurociencia. La segunda, la fonología. Luego tenemos la lingüística. Y finalmente, la educación. De la educación sacamos el problema y el objetivo, ¿no? El problema con que arranca un contenido y el objetivo a donde uno quiere llegar. Esa es una concomitante, como que empezamos con la respiración y terminamos en la credibilidad. Luego tenemos en la lingüística cómo interpretamos y al hacer la interpretación, cómo dibujamos el paisaje sonoro, para que el contenido o el mensaje que queramos transmitir no sea ni estridente ni grave. Al decir estridente estamos elevando a la máxima nota el sonido. Y al decir grave, estamos hablando de una voz cacófona, con más o menos que se habla de esta manera, y entonces hablamos de una manera tan lenta y
que casi no se percibe, ¿no? Entonces, ese es el otro extremo. Estamos hablando a 80 palabras por minuto y cuando elevamos la nota hacia arriba, estamos hablando a más de 220 palabras por minuto. Casi no se entiende. En ninguno de los dos extremos se nota. Entonces, ¿cuál es el rango en el que debe de plantearse esto? Las 150 a 170 palabras por minuto, que es un rango intermedio que es entendible y una velocidad aceptable, lo más cercana posible al oído humano. Bueno, esto nos lleva a pensar de que necesitamos apoyarnos en la ciencia para poder plantear esto. Ahora, bases, tú me dices bases científicas, esas son. Bases bibliográficas, muy pocas, todas dispersas. Hablemos, por ejemplo, de tratados de locución a nivel de Perú. ¿Cuántos hay? ¿Y cuáles son relevantes? Creo que hay muy pocos. Y casi todos hablan de la historia de la locución, de la historia de la radio. Casi todos te hablan de la vida de los locutores, pero nadie te habla de locución, cómo se hace la locución. Ahora, a nivel de Latinoamérica, encontramos tratados en Argentina e increíblemente en Radio Nederland, que es de Holanda, pero que es una unidad de capacitación en Centroamérica, en Costa Rica. Entonces ahí escriben una enciclopedia temática autodidacta, pero es del año 1985-1990 que ya se agotó y además de eso ya superó enormemente porque esa es la radio analógica que nada tiene que ver todavía cuando existían los cassettes y el CD estaba en pañales, ¿no? Entonces de ahí no se ha vuelto a hacer una cosa seria. La doctora Emma Rodero Antón se gradúa con una tesis de locución en el año 2003 en la Universidad de Salamanca y edita un extracto de su tesis doctoral en la Universidad de Navarra en el año 2005. 1000 ejemplares. Los 1000 están agotados y ya no existe el libro. No circula más. En Argentina tenemos dos tratados, uno de Alejandro Guevara y hay otro de una señorita Norma Dunn y con dos personajes, dos profesionales, una es psicóloga creo y la otra es una foniatra, que escriben locución simplemente. No hay más acerca de locución. El resto te habla de la radio teórica, de la historia de la radio, bueno, y ese tipo de cosas, pero de locución en sí, en realidad son cosas muy dispersas. Ni siquiera el Instituto de Radiodifusión de Argentina, que es uno de los más prestigiados, sostenido por el Estado, tiene un tratado serio un manual, guía para el estudiante, ¿no? Los profesores son diversos y, bueno, se dicta el curso de acuerdo a los alcances, de acuerdo a los objetivos que tiene el instituto, ¿no? De Venezuela, donde sé que también hay otra escuela, no sé mucho. Eso es lo que te podría decir en los antecedentes teóricos, ¿no? Está muy clarísimo y es bueno que sentemos esas bases porque con esto podríamos decir que está sentando precisamente las bases de la locución y además poder desterrar algunos mitos que se enseñan incluso en los talleres de colegios o talleres de verano que llevan a los niños de actuación o de teatro, cuando se les dice, por ejemplo, que hablen con el estómago o que utilicen un lápiz. ¿Qué otros aspectos considera, solamente para poder ser específicos, que también se ha estado impartiendo como paradigma y que con este libro vamos a encontrar que no lo son en realidad? Bueno, en realidad yo diría el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final de una formación radiofónica? Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, nos perdemos en la nebulosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la locución? Permanecer en la memoria de las audiencias. Llegar a habitar en la memoria, ser una voz recordable y los mensajes recordables, que pasen a ser habilidades y destrezas de las audiencias. Entonces, cuando llegamos a hacer habilidad o destreza de acuerdo al mensaje con el que hemos llegado, estamos hablando de un español neutro.
Y el español neutro no es algo que destaque la voz, sino todo lo contrario. Más bien la voz pasa a un segundo plano y el mensaje es el que destaca por encima de eso. Y entonces el objetivo final es permanecer en la memoria y habitar en el corazón de las audiencias. Ahí creo que apuntamos y creo que ese es el principal motivo por el que debe de enseñarse la locución, ¿no? Cómo permanecer en la memoria de las audiencias. Cómo un empresario puede llegar a, a ahondarse tanto en la memoria que va a habitar en el corazón de las personas. Hablemos, por ejemplo, de una marca, Inca Kola. ¿Cuántas generaciones la tienen en su mente y cuántas la llevan en el corazón identificando al Perú? Entonces, estamos hablando a ese nivel, ¿no? A ese nivel. Y yo pienso de que el gerente de cualquier marca, como Gloria, por ejemplo, lo que quiere es permanecer a través de varias generaciones con sus marcas y sus productos que se renuevan, haciendo de que, logrando de que la gente quiera más al producto. ¿Qué tiene que hacer el gerente? Convencer a sus colaboradores para que sus colaboradores hagan de la marca una fábrica viviente, una fábrica que palpite en los trabajadores y que se identifique plenamente con los trabajadores para sacar los productos. Y entonces eso significa de que tiene que hablar con claridad el gerente para convencer a sus colaboradores bueno, habitar en su mente. Y al mismo tiempo, el trabajador, el colaborador, se siente identificado no solo con el gerente, sino con la marca, con el trabajo que está realizando. Y eso es, ¿qué cosa? Es el perfeccionamiento del habla personal. Ahora, ¿qué hacer para eso? Hay que estudiar. Entonces, ¿solamente tienen que estudiar los locutores? No, tienen que estudiar los ejecutivos, los vendedores, todo el que tiene que convencer con la palabra para poder empujar un producto, para hacer algo, algún trabajo, algo en la vida. El político que necesita ser diáfano, ser claro y ser honrado para convencer a las mayorías. Y no ser flor de un día para salir a la palestra, enriquecerse ilícitamente y pasar a las páginas del olvido de la manera más vergonzosa. ¿Por qué? Porque su paso por la política fue nefasto. Entonces, no hay principios, no hay diafanidad, no hay nada de eso. Y la palabra, ¿qué cosa es? No solamente es convencimiento, es también diafanidad, es honradez, es verdad. Y entonces eso tiene que ver también con la hondura del mensaje, ¿no? Con la significatividad del mensaje. Claro, y sin duda se me ocurre que en cualquier momento que un estudiante decida optar por plantear una tesis referida a la radiolocución, seguramente va a optar por revisar también su tesis que ya ha marcado un antecedente para poder precisamente establecer los puntos. Y me imagino, ¿no? Se me ocurre que pueda realizar esos estudios y aplicar, ¿no? Su instrumento indicando, a ver, de acuerdo al profesor Hugo Viladegut, ha establecido que estas son las herramientas para poder usar mejor la voz, tener mejor ordenamiento de las ideas y quizás lo aplique o lo revise en cualquier facultad de comunicaciones en la que tenga una cabina radial, ¿no? En donde se pueda aplicar estas técnicas. Bueno, hasta donde yo sé es que la tesis que yo he hecho sobre el lenguaje radiofónico, que es a nivel de maestría, está a disposición inclusive en los depositarios de la universidad, ¿no? Eh, pero la tesis de locución está reservada, solo se puede revisar físicamente, no está, eso, hay un resumen que es el abstract que está circulando en internet, pero no aparece la tesis en sí. Creo que hay un pequeño resumen, ¿no? El que circulan ahí, pero no es la tesis. Yo sé que la tesis está reservada. Ahora, supongo que hay varias tesis que están reservadas, ¿no? Que no las publican en Internet, sino que uno tiene que ir a la universidad y revisar con cierto cuidado la tesis, ¿no? Entonces, tiene que tener autorización para eso. Claro, Que es así. No sé si seguiré en esas condiciones en este momento, pero hasta antes de la pandemia estaba como tesis reservada. correcto. Y bueno, no solamente para aquellos que están viendo esta entrevista, no solamente va para los profesionales de la comunicación o para los que decían optar por la locución, sino también para aquellas personas, como bien lo dice en el subtítulo,
para quienes quieran mejorar el habla personal, ¿cuáles serían sus recomendaciones principales para aquellas personas que decidan también optar este libro y mejorar su habla personal, por favor? Bueno, que lo tienen que tener, lo tienen que leer en voz alta, porque el libro en sí es un libreto gigantesco que empieza en la página 3 y termina en la página 280. Y este libro permite leer en voz alta para poder practicar y para poder ir descubriendo en cada lección cada una de las características de la voz, ¿no? En este caso, la velocidad, el ritmo, que es casi lo mismo, el tono, que son los valores tonales, el brillo, que es el hecho de ejecutar la colocación de la voz y el trabajo fonatorio, y el timbre, que es la característica de cada voz. Entonces, uno va descubriendo a lo largo del libro estas características de la voz, el valor del silencio y el valor de las palabras diacríticas, que son aquellas que manejan el sentir o, en todo caso, la direccionalidad o la intencionalidad de la palabra en cada frase fónica. Perfecto, profesor. Y para finalizar, coméntenos cómo podemos adquirir el libro, a través de qué medio, qué números de contactos, por favor. Están en el 960-817-036. Este es el teléfono de Thaler, de la Escuela de Locución Thaler, y en este mismo teléfono es que se está distribuyendo a nivel de todo el país. Repito, 960-817-036. En ese número reciben se escribe un WhatsApp, y ahí debe inscribirse el nombre de la persona que solicita informes y la ubicación donde está para calcular exactamente cuánto le va a costar con el servicio de delivery, ¿no? Casi a todo el país son 10 soles más de lo que cuesta el libro. No es una gran cosa para hacer un libro científico. Cuando hubo una tasación internacional, el libro estaba evaluado en $20, que ese es el estándar internacional, ¿no? Porque el libro está hecho para eso. Las medidas son de 24 por 17, ese es un detalle muy importante. Entonces, este libro tiene este número para qué, o sea, estas medidas, ¿por qué tiene estas medidas de 24 por 17? Porque ese es el estándar internacional que permite ponerlo dentro de un cartapacio, lo puede llevar en la mano, lo puede llevar en el ómnibus, en el tren, en el avión, donde sea, entonces uno lo va hojeando con comodidad. No es un libro para ponerlo en la cabecera y que ahí pues uno lo revise cada vez que pueda o cada vez que quiera. No, este es un manual que lo puede llevar a donde uno desee, y entonces por eso tiene los estándares internacionales. El otro es la utilización del papel, que también es otro detalle muy importante. No utilice el papel blanco, sino el papel espiga. Es un bon espiga. Lo que hace es de que el color, que no es blanco, sino es un color medio amarillento, medio crema, hace de que uno no se canse a leer, porque el papel blanco daña la retina de los ojos. Entonces, cuando tú tienes, claro, ese color, ¿no? Entonces, no te cansa porque no da el brillo dentro de tus ojos. Entonces, uno dice a veces, ¿por qué me canso al leer? Porque justamente las páginas, o sea, las hojas, no están aptas para la vista. Y el otro es el estándar de la letra. La letra es fundamental, ¿no? Esta letra está con el estándar de APA, que también es para la vista, es agradable, no cansa tampoco. Entonces, todos esos cuidados hemos tenido al editar este libro, por eso nos hemos tardado tanto, ¿no? Ha tenido 3 diseños distintos y este ya es el tercero. Entonces, la metamorfosis no ha sido tan fácil porque la edición la hemos tenido nosotros. Yo no tengo, yo puedo escribir, puedo enseñar, puedo evaluar, pero de editor no sabía absolutamente nada. Esto me ha permitido conocer de cerca cómo se edita, cómo se diseña. Y entonces, pero eso teniendo en cuenta que al usuario, ¿no? Para que el usuario tenga comodidad de leer el libro, de acceder al libro con facilidad y que no le sea aburrido, ¿no? Entonces, me resulta muy relevante el cuidado que han tenido para poder
ejecutar y realizar este libro. Y también dicho sea de paso, el número que nos ha brindado es también para poder tener información sobre el taller de locución que usted tiene, ¿verdad? Sí. ¿Qué fecha tiene de inicio? Bueno, el que desea seguir ampliando sus conocimientos, yo hago talleres de locución. Y estos están en la solapa posterior, están todos los talleres ahí mencionados, ¿no? Empezando por locución radiofónica, locución comercial y narrativa, que son las bases de todo lo demás. Storytelling, tienen el, eh, el radioteatro, la narrativa de audiolibros, el taller de lenguaje radiofónico, que es la redacción bajo presión, que es sumamente importante, la oratoria. Todos esos talleres nosotros ya lo tenemos estandarizados en 6 lecciones y en 12 horas cada taller. Entonces, de acuerdo a la demanda es que vamos programando nosotros el taller y se van matriculando y entonces los ejecutamos. En realidad, 3 talleres en la semana. Un taller va los lunes y los miércoles, otro taller los martes y los jueves, y el día sábado un tercer taller. Esos son los talleres que brindamos. Además de eso, en mi calidad de comunicador, siempre asesoro a políticos, a empresarios, para que puedan mejorar su habla personal. Correcto, bien, ha sido el profesor Hugo Viladegut Bush, que nos ha brindado mayor información sobre locución. Ya saben cómo adquirir el libro. Voy a dejar aquí el número en la pantalla para que puedan adquirirlo y bueno, también para que puedan WhatsAppear, solicitar información sobre el taller de locución radial que dicta el profesor Hugo Viladegut. Muchas gracias, profesor. Gracias, José, por esta oportunidad y por conectarme con la vasta audiencia que tienes. No hay nada que no se pueda aprender. Uno tiene que tomar la decisión en determinado momento si es que quiere causar impacto, si es que quiere habitar en la mente de las personas. La manera de causar impacto es ser recordable. Y ser recordable es algo que tenemos que aprender. Y para poder aprender necesitamos una estrategia y un método. Ese método es el método Thaler y ese método lo encuentran en este libro al alcance de todos. Gracias, José. A usted, profesor, y bueno, ya saben ustedes, suscríbanse a mi canal, comenten, compartan en sus redes sociales. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias.